Hello guys, el día de hoy estuvimos hablando acerca de superheroes, ¿ok? Equipment and abilities, qué es lo que traen y qué habilidades usan. Vamos a leerlo, we have to read, ¿ok? Déjame lo pongo otra vez. Vamos a leerlos y luego ustedes me van a hacer, o van a inventar más bien, you have to imagine a superhero, van a hacerme un superhéroe. Nombre y todo como viene aquí. Ok, empezamos. Superman. His name is Superman. He has a blue superhero costume and a red cape. He has a Superman logo on his chest. He can fly and he can use X-ray vision. Next, his name is Thor. He has a blue superhero costume and yellow boots. He has a red cape and a gray helmet. He can throw his hammer in the sky. Next, his name is Captain America. He has a blue superhero costume and a blue mask. He has a red and white shield with a star. He can throw his shield in the sky. Next, her name. Listen, ¿cómo cambia? Porque ahora es una dama, es una niña, es una mujer. Her name is Black Widow. She has a black superheroine costume. She has a gray laser sword. She can kill enemies with her laser sword. Okay, next, I think the favorite, Spider-Man. His name is Spider-Man. He has a red superhero costume with a spider logo. He has a red mask. He can shoot strings. He can climb to it. Okay, next, Batman. His name is Batman. He has a black superhero costume. He has a long black cape and a black mask. He has a yellow belt. And next, his name is the Nightcrawler. Este no lo conozco en particular. The Nightcrawler. He has a black and red supervillain costume. He has a long black tail and a gray sword. He can use the sword to kill enemies. Okay. Next, his name is Iron Man. He has a red and yellow suit of armor. He has a red helmet. He can fly and he can run very fast. Ok, otra vez les explico. You have to invent. Tienen que inventarse un superhero. El nombre que sea diferente. No me le pongan Superman 2 o Thor 3. No. El nombre que se lo inventen, ¿ok? Y van a escribirle cómo se llama. His name is. Ok, yo les decía algunas ideas por ahí. He has como es su traje. Y vaya qué señas tiene. Por ejemplo, he has a Superman logo. Si ustedes le ponen algún logotipo, pues también ponerlo aquí. Y luego qué poderes. He can fly, he can use X-ray vision, he can climb, whatever, ok, lo que ustedes quieran. Así que se lo van a inventar y van a hacerme la máscara, the mask, o lo que usen en la cabeza, el superhero que ustedes inventen para presentármelo el día de mañana. La máscara no tiene que ser cara, no tiene que ser muy especial. La pueden hacer en un pedacito de cartón, le ponen un hilito y listo. Ahí está su máscara para que no batallen. Ok, bueno, esto fue lo que estuvimos haciendo. Lo que más me interesa es que lean, por ejemplo, todos estos, que se pongan a leerlos así como lo hice yo. Ok, bueno, nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later. Bye bye.